Cantaré la maravilla que Jesús murió por mí, como allá en el Calvario dio su sangre carmesí. Cantaré la bella historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Cristo vino a rescatarme, el perdido encontró, con su mano fiel y tierna al redil me llevó. Historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Mis heridas y dolores el Señor Jesús sanó, del pecado y los temores tu poder me libertó. Cantaré la historia de Jesús, mi Salvador, y con santos en la gloria a Jesús daré honor. Del río de la muerte el Señor me guardará, en su amor tan fiel y fuerte que jamás. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, mis hermanos y hermanas, si me están escuchando después de esta presentación. Iván Santiago, hablándoles desde Springfield, Missouri. En realidad, déjenme decirles, estuvimos nosotros allá en Manta, en Ecuador. Allá estuvimos nosotros por todo el mes de abril. Realmente fue una experiencia muy hermosa de estar con los hermanos allá en Manta, en Ecuador. Realmente, si ustedes no han estado cerca del Ecuador, déjenme decirles, van a recibir una tremenda sorpresa, porque déjenme decirles, el sol allá en esa área realmente que quema, y sudó uno bastante realmente. Pero aquí estamos de regreso, gracias a Dios. Aquí estamos continuando en vivo con ustedes, dando presentaciones de la palabra de Dios. Y ahora, realmente, les digo sinceramente, tenemos varios planes para este mes, para el mes que viene y para el otro mes. Así que ahora estamos nosotros aquí ahora en mayo. Y en mayo estamos pensando, estamos planeando ir para la congregación allá en Monterrey, en la iglesia Colina, donde vamos a estar participando con los hermanos allá de una serie de predicaciones de los ex estudiantes de Sunset. Allá vamos a estar con los hermanos. En el mes de junio se nos ha invitado para ir a acompañar a los hermanos allá en una viaje misionero a Honduras. Así que el mes de junio vamos a estar en Honduras. Y después vamos a estar allá en Cuba. Vamos a estar en el mes de julio allá por una semana con los hermanos allá en Cuba. Así que el verano, sinceramente les digo, he estado muy ocupado. Apenas regresamos de acá de Ecuador, y Dios realmente nos está usando, Dios realmente nos está bendiciendo al estar compartiendo con hermanos y hermanas a través de las diferentes congregaciones que este servidor o ha trabajado o hemos tenido relaciones con ellos, y realmente estamos muy contentos de estar trabajando con la iglesia, tratando de ayudar a la iglesia. Por esa razón, nosotros
dando lecciones que realmente van a ser una serie corta realmente, porque pensamos que no vamos a tener todo el tiempo disponible para poder trabajar con las diferentes series. Así que queremos presentar una serie corta y en este caso queremos comenzar con esta serie basada en el Salmo 119, en el Salmo 119 y en realidad tenemos solamente 7 lecciones, 8 lecciones ahora con esta la introducción. Y solamente queremos cubrir este Salmo 119. Y realmente les invitamos a ustedes, les invitamos sinceramente a que ustedes lean el Salmo 119. Son 179 versículos. De estos 179 versículos vamos a aprender nosotros algo muy interesante que posiblemente usted no lo sabía o posiblemente usted sí lo sabía. Pero queremos hablar de la palabra de Dios y así precisamente le llama el Salmo. Se llama la palabra de Dios y queremos nosotros hablar de este salmo de una manera un poco diferente, allá el verso 7 dice, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justas reglas. Y otra vez, este es el Salmo 119, verso 7, y te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justas reglas. Y realmente el Salmo 119 nos habla básicamente del tema la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y me gusta a mí sinceramente usar la palabra. A este libro nosotros le llamamos la Biblia. A este libro le llamamos la Biblia. Y en realidad tenemos que entender que cuando nosotros hablamos de este libro que es la Biblia, tiene por decir así, un tono muy diferente a cuando nosotros le llamamos la Biblia o cuando nosotros le llamamos así simplemente la palabra de Dios. Tiene más sentido. Porque esto nos ayuda a entender que Dios es el que está hablando. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Y me gusta sinceramente cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. Y como dice el verso 7 realmente te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus estatutos, tus mandamientos, tus leyes y tus juicios. Y realmente eso es lo que nosotros queremos hacer. En esta serie que vamos a llevar, y vamos a dar un poquito más detalle en unos instantes, en esta serie que quiero llevar, yo quiero que nosotros veamos que la palabra de Dios se usan diferentes sinónimos aquí en este salmo. Se usan diferentes sinónimos para hablar de la palabra de Dios. Y realmente déjenme decirles, y vamos a ver estos individualmente, una lección por los diferentes sinónimos que usa este hermoso libro. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios usa la palabra, por decir así, y vamos a verla, como decía, se usa la palabra ley o lo que es en el idioma hebreos, la palabra Torah. Torah es la palabra hebrea para ley. Y se usa esta palabra aquí en este Salmo 119, 25 veces. Después vamos a ver nosotros otra palabra que se usa hablando de la palabra de Dios y es la palabra davar. Davar. Y vamos a verla en detalles. Otra vez, como les digo, vamos a ver cada una de estas sinónimas, estas palabras sinónimas, la vamos a ver individualmente, porque se usan estas palabras en el libro de aquí, en el Salmo 119. Otra palabra que vamos a ver es la palabra edad, que es la palabra que se traduce en nuestro vocabulario, nuestra Biblia Valera 60, la palabra testimonio. Y así sucesivamente, porque déjenme decirle, este Salmo 119 nos muestra
nos muestra la palabra de Dios, nos muestra la palabra de Dios de una manera muy hermosa, de una manera muy especial. Y realmente nosotros podemos ver que este Salmo 119 muestra la palabra de Dios de una manera diferente y nos da la prioridad que nosotros debemos tener en nuestra vida. Se destaca este inmenso salmo de una manera especial. Y ustedes saben que el Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Es el capítulo más largo de los salmos, pero también el capítulo más largo de la Biblia. Y nos da 176 versículos. Pero este salmo tiene más cosas especiales, tiene otras cosas más especiales. Porque realmente el salmo está construido de una manera poética muy, muy especial, sinceramente, muy especial. Y podemos nosotros ver que aunque es el salmo más largo, este salmo, si ustedes lo ven y si ustedes abren sus Biblias, yo tengo aquí la Valera la Valera, Reina Valera, la versión del 1960. Pero si ustedes notan, cada 8 versos se usa una palabra especial. Se usa una palabra especial. Y esta es lo que se usa aquí, es el alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo. Y cada 8 versículos, nosotros podemos ver que aparece una letra muy, muy curiosa en cada 8 versículos. Por ejemplo, en el verso 1, Aleph es la primera palabra del idioma hebreo. En el verso 9 aparece la palabra Bet. En el verso 17 aparece la palabra Gimel. Y así sucesivamente, porque es el alfabeto hebreo. Y hay más todavía, porque realmente este salmo, la construcción poética de este salmo nos dice también que los primeros 8 versículos y así sucesivamente, los después 8 versículos, empieza cada palabra, cada oración empieza con esa letra del alfabeto. En este caso, en el verso del 1 al 8, cada frase, cada oración empieza con la letra del alfabeto Aleph. Del verso 9 hasta el verso 16, cada palabra, cada oración comienza con la letra del alfabeto B. Otra vez, nosotros no vemos esto ni en inglés ni en español. No podemos ver nosotros esta manera única de este salmo. Pero en hebreo, aquellos que leen la Biblia en hebreo, aquellos que tienen la Biblia en hebreo, y aquí déjenme decir, aquí en mi biblioteca tengo una Biblia escrita en hebreo. Y cada estrofa, cada letra, cada oración que comienza, cada 8 versículos, comienza con una de las palabras hebreas. Y otra vez, esto es algo hermoso, es algo interesante que nosotros podemos ver. Otra vez, otra de las cosas que este salmo nos dice es que se usan por lo menos 8 diferentes sinónimos para describirnos la palabra de Dios, la ley de Dios, los testimonios, los estatutos. Y así nosotros lo podemos ver. Este salmo también, bastante interesante. Podemos ver que nos habla de cuán agradable, de cuán hermoso es leer la palabra de Dios. Nosotros podemos ver que cuando nosotros leemos este salmo, nosotros podemos escuchar las cosas de Dios. Podemos escuchar sus mandamientos, podemos escuchar la manera como Dios nos está hablando a nosotros a través de este salmo. Y otra vez nosotros podemos ver que Dios ama y nos quiere instruir a nosotros en su palabra. Dios quiere instruirnos
en su palabra y es un grito de la necesidad que nosotros tenemos de aprender los mandamientos de Dios. Nosotros podemos ver que Dios nos habla con honestidad, Dios nos habla personalmente y directamente, Dios nos habla, por decir así, no de una manera vaga, de una manera abstracta. Dios realmente habla de sus mandamientos y por eso me gusta a mí cuando yo hablo de la Biblia, yo me refiero a ella como la palabra de Dios, como la palabra de Dios. Y es interesante porque, déjenme decirles, esto lo aprendí yo muchos años atrás, que la Biblia hay que leerla para ser sabio, creerla para ser salvo, vivirla para ser santo. Y el Salmo 119 realmente es lo que nos trata de demostrar y de enseñar a nosotros. Y yo no sé cuándo fue la última vez que usted leyó el Salmo 119, pero sinceramente les digo y se lo voy a recomendar y se lo voy a pedir, que realmente nosotros deberíamos leer el Salmo 119 muy en detalladamente, porque realmente este salmo nos va a ayudar a nosotros a entender la verdad de Dios, a entender que Dios nos quiere enseñar de una manera santa, de una manera directa, y que nosotros debemos entender que la palabra de Dios nos aparta del pecado. Pero déjenme decirles que el pecado nos va a apartar de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Y otra vez, esta es parte de lo que nosotros queremos presentar con esta serie corta de este Salmo 119. Y queremos hacerlo porque Dios realmente nos quiere enseñar. Dios realmente nos quiere instruir. Dios realmente nos quiere dar a nosotros su mensaje. Dios quiere instruirnos para que nosotros aprendamos que realmente la palabra de Dios, la ley perfecta, lo que habla allá en Santiago capítulo 1, verso 25, pero dice que el que se mira en la ley perfecta, la ley de la libertad, que no seamos solamente oidores de la palabra de Dios, sino que hacedores de la palabra de Dios. Y cuando nosotros miramos aquí el Salmo 119, que nos habla de diferentes maneras de cómo nosotros podemos entender y ver los mandamientos de Dios como estatutos, como sus juicios, como sus testimonios. Y otra vez, todas estas son los diferentes sinónimos que nosotros vamos a ver. Juan capítulo 15, verso 10 dice, si guardas mis mandamientos y permanecen ellos en ti, nosotros dice que permanecemos en su amor. Otra vez es la condición que Dios nos dice, guardar los mandamientos para que permanezcamos en su amor. Y así cuando yo guardo los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Pero otra vez el Salmo es lo que nos está tratando de decir, que nosotros tenemos que aprender la ley del Espíritu, que nosotros tenemos que aprender la ley de Cristo, que nosotros tenemos que saber la ley de Dios. Y otra vez el Salmo 119 nos ayuda para nosotros entender esto. Ustedes pueden ver otra vez, si tienen ustedes el acceso a mirar en la pantalla, nosotros podemos ver que aquí en el Salmo 119 se usan estos 8 sinónimos. Se usa la palabra mandamiento, se usa la palabra testimonio, se usa la palabra ley, se usa la palabra estatutos, se usa la palabra juicio, se usa la palabra hablando de la palabra que Dios nos habló, y se usa la palabra también dichos y también la palabra caminos. Todas estas diferentes palabras que nosotros vemos aquí en el Salmo 119
son todas sinónimas. Son todas sinónimas para hablarnos de los mandamientos de Dios. Yo realmente les digo, yo he marcado en mi Biblia, y otra vez no creo que tengan ustedes la opción de mirar este detalle, pero yo he marcado en mi Biblia todas estas diferentes palabras, todos estos diferentes sinónimos que encontramos nosotros aquí en el Salmo 119. Y déjenme decirle algo muy interesante. Todos los versículos aquí en el Salmo 119, excepto por cuatro, usan una u otra de estas palabras. En una u otra manera estas palabras. Pero hay cuatro versículos que no usan estos sinónimos. Y estos versículos podemos nosotros ver que por lo menos dependiendo la versión que ustedes usen de la Biblia, podemos ver que hay cuatro versículos que no usan ninguna de estas palabras, el Torah o la ley, Dax o testimonio, o Pekiu, que es precepto, o Chak, que es estatutos, o misvas, que es mandamiento, o misras, que es las reglas, o davar, que es la palabra, o ismar, que son los dichos de Dios. Hay cuatro versículos que realmente no usan estas palabras. Y vamos a ver, cuando usted lea este salmo, y otra vez el salmo no es muy largo para leer, 176 a 179, 176 versículos. Usted va a ver que casi todos los versículos, excepto cuatro, usan uno de estos diferentes sinónimos, uno de estos diferentes sinónimos. Y nosotros vamos a ver que hay que meditar en estos preceptos. Hay que considerar sus caminos de Dios. Hay que nosotros, por decir así, deleitarnos en los estatutos de Dios. Y también tenemos que ver que no hay que olvidar la palabra de Dios. Noten ustedes estos cuatro versículos, versos 15 hasta el verso 16, dice, en tus mandamientos meditaré. Y otra usa en la segunda parte de este versículo, usa el otro sinónimo, dice, y consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Noten lo hermoso, cómo nos está explicando este salmista, cómo nosotros podemos ver la palabra de Dios para meditarla, para considerarla, para deleitarnos y para no olvidarnos de ella. En el verso 133 dice, ordena mis pasos conforme a tus promesas. Guía mis pasos conforme a tu palabra, a tus promesas. No dejes, verso 133, dice que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y otra vez, es lo que nosotros vamos a ver en esta corta serie. Cómo nosotros vamos a ver este Salmo 119 de una manera. Hay por lo menos 7 oraciones aquí en el Salmo. En el verso 12, enséñame tus estatutos. Enséñame tus estatutos. En el verso 19, nos está hablando de que no ocultes de mí tu palabra. Dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos.
Noten el verso 27, dice, hazme entender el camino de tus mandamientos. Hazme entender, yo quiero entender tu palabra. Otra vez, muchas veces nosotros pensamos que la palabra de Dios es fácil de entender. Bueno, muchas veces, como dice allá Santiago, hay que nosotros pedir a Dios por sabiduría para entender su palabra. Ahí en el verso 36 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Él está pidiendo que nosotros podamos inclinar nuestros corazones a entender la palabra de Dios. En el verso 88 dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Otra vez, la palabra testimonio es sinónimo y la palabra que dice allí de que nosotros vamos a inclinar nosotros para guardar los testimonios de Dios. En el verso 133, donde vemos otro sinónimo, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Lo que le está pidiendo el salmista nos dice a nosotros que nosotros debemos buscar de que Dios ordene nuestros pasos. En el verso 176, el último verso, dice, yo anduve errante como oveja extraviada, busca a tu siervo, porque no me he olvidado de tus mandamientos. Otra vez el salmista aquí nos está hablando de cómo nosotros podemos buscar de la palabra de Dios, de buscar de la palabra de Dios. Y es hermoso, y vamos a ver nosotros esto en detalle, cada una de estas de estos diferentes sinónimos, de los testimonios, de los caminos, de los preceptos, de los estatutos, de los mandamientos, de los juicios o ordenanzas y también de la misma ley. Vamos a ver nosotros y vamos a estudiar cómo este salmo nos puede ayudar a nosotros a entender mejor la ley de Dios, a entender los testimonios de Dios, a entender los preceptos de Dios, a entender los estatutos de Dios, a entender los mandamientos de Dios, los juicios de Dios, la palabra de Dios. Y realmente, hermanos y hermanas, esta serie que quiero yo presentar con ustedes, vamos a ver cómo nosotros vamos a entender el camino de Dios, cómo andar en el camino de Dios. Acuérdense que esta palabra camino en el Nuevo Testamento es Cristo. Cristo es el camino de Dios. Pero este salmo nos va a ayudar a nosotros a entender cuáles son los actos de caminar. Vamos a ver nosotros que la enseñanza del Divino Maestro, cómo nosotros podemos aprender. Y acordémonos otra vez, el Divino Maestro en el Nuevo Testamento es Cristo. Pero esta palabra acá en el Salmo 119, cómo nosotros podemos aprender la ley de Dios, las enseñanzas de Dios, el testimonio, el testigo que Dios nos dio, que es Jesucristo. Jesucristo es el que da testimonio de Dios. Y podemos nosotros ver aquí en el Salmo 119 cómo nosotros podemos confiar en el testigo de Dios. Dios mismo siendo el testigo en el Antiguo Testamento, Cristo siendo el testigo en el Nuevo Testamento. Pero también el Salmo nos va a enseñar las instrucciones de Dios, los preceptos de Dios que nosotros debemos seguir. La palabra precepto es básicamente, y vamos a ver esto en detalle cuando veamos este sinónimo de los preceptos,
pero el precepto es el equivalente a lo que nosotros llamamos nuestras constituciones en nuestros diferentes gobiernos. La constitución de los Estados Unidos o la constitución de México o de Honduras o de Ecuador. La constitución son los estatutos que Dios ha grabado y ha escrito para que nosotros obedezcamos. Y nosotros vamos a ver también los mandamientos, que son aquellas cosas absolutas que Dios quiere que obedezcamos. Otra vez, los mandamientos de Dios. Y el Salmo nos va a decir, por lo menos diferente, aparece esta palabra por lo menos 22 veces en el Salmo. 22 veces. Y vamos a verlos en detalles cómo nosotros debemos obedecer los mandamientos de Dios. Y en cuanto a los juicios, otra vez la palabra juicio aparece 23 veces aquí en este salmo. 23 veces y vamos a verlos en detalles, pero los juicios de Dios, cuando nosotros debemos hacer decisiones, debemos hacerlas de una manera basada en los juicios de Dios, basada en los juicios de Dios. Y también podemos saber, vamos a ver, hay dos palabras en hebreo que se traducen la palabra. Una es ishmash. Y vamos a ver esto en detalle, que ishmash es básicamente la palabra hablada de Dios. Y hay otra palabra que se llama davar. Davar es lo que se llama lo que nosotros leemos, la palabra de Dios, lo que leemos. Una es escuchar la palabra de Dios, otra es leer la palabra de Dios. Y vamos a ver aquí en el Salmo 119 cómo esta palabra se usa. Y otra vez nosotros sabemos que Cristo es el que nos da la palabra de Dios. Cristo es al quien nosotros debemos escuchar, a quien nosotros debemos tener nosotros aquel que nos da los mandamientos de Dios. Y como decía, de estos 176 versículos, hay 4 versículos, 4 solo versículos que no se usan, ninguno de estos sinónimos. Y esto les digo, ustedes búsquenlos y vamos a ver cómo van a ustedes a encontrar que hay 3 versículos donde no se usan ninguno de estos sinónimos, ninguno de estos sinónimos. Yo les voy a realmente pedir a ustedes, lean el Salmo 119, léanlo de una manera despacio y cuando ustedes vayan leyéndolo, marquen ustedes cualquiera de estos sinónimos. Otra vez, los sinónimos, como ya los hemos mencionado y ahora los quiero repetir otra vez, es la palabra camino, que es derek, es la palabra ley, que es Torah, es la palabra edush, que es testimonio, es la palabra pekudim, que es la palabra precepto, la palabra hakuk, que es la palabra estatutos, la palabra misras, que es la palabra mandamiento, la palabra juicio, que es la palabra mishpash, la palabra imra, que es la palabra y la palabra davar, que es la palabra. Y búsquenla ustedes ahí, Y aquí les pongo en la pantalla las palabras. Aquí están las 8 palabras que vamos a ver en detalles. Vamos a verlas en detalles cuando nosotros estudiemos cada uno de estos sinónimos. Vamos a orar. Señor, nuestro Dios, gracias, Señor, por darnos tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la habilidad de presentar tu palabra. Gracias, Señor, por usarnos para predicar tu palabra.
Ayúdanos, Padre, a vivir cada día obedeciendo y enseñando tu palabra. Ayúdanos, Señor, a leer tu palabra para ser sabios. Ayúdanos, Señor, a creerla para ser salvos. Ayúdanos, Señor, a vivir tu palabra para ser santos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra para alejarnos del pecado. Ayúdanos, Señor, a entenderla para que el pecado no nos aparte de ella. Bendice, Padre Celestial, a mis hermanos y hermanas que me escuchan, para que nosotros podamos leer y apreciar la hermosura de este Salmo 119. Enséñanos, instrúyenos, ayúdanos a entender tu mensaje. Ayúdanos, Señor, a obedecer tus mandamientos. Pero también, Señor, ayúdanos a compartir tu mensaje con los que están perdidos, con los que no te conocen, con los que no te obedecen. Ayúdanos, Señor, a valorar la vida, a valorar las almas que todavía no te sirven. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos a vivir cada día de una manera agradable delante de ti. Y es por tu Hijo Jesucristo quien oramos y pedimos. Amén. Bueno, hermanos, hasta la próxima ocasión, donde hablaremos la primera palabra que vamos nosotros a estudiar en detalle es la palabra estatutos. Estatutos. Y eso es lo que nos vamos a concentrar en la próxima lección. Que Dios les bendiga, que Dios les siga bendiciendo y cuidando. Cristo vino a rescatarme,